no sea un tonto útil, una víctima más que sirve a la Watchtower Sociedad Anónima. En las últimas páginas de la edición de estudio de la revista La Atalaya del 15 de mayo del 2014, se relata algo de la historia de cómo comenzó la predicación de la Sociedad Watchtower en el Brasil. A continuación vamos a destacar un punto interesante de la página 31. Podemos leer que en el párrafo que hemos destacado se dice que en Sao Paulo se dio un discurso en el año 1923, que concluyó como broche de oro, con la distribución del folleto Millones que ahora viven no morirán jamás. Se dice también que el discurso fue exitoso. Probablemente fue muy exitoso el discurso. Pero pocos testigos de Jehová que recientemente se han convertido a esta religión, comprenden el porqué de este éxito. Una edición de la Atalaya del 1 de noviembre de 1993, artículo Los días proféticos de Daniel y nuestra fe, párrafo 18 reconoce que el folleto Millones que ahora viven no morirán jamás, que alcanzó amplia circulación, presentó la idea de que en 1925 empezarían a cumplirse los propósitos de Dios respecto a que la tierra volvería a ser un paraíso y los fieles de la antigüedad serían resucitados. Esta campaña, que apuntaba a 1925, comenzó desde 1920 y terminó en 1925 con la ilusión de muchos que no vieron nada de lo que la Watchtower prometió que sucedería. Esto significa que el éxito de estos discursos que se dieron entre 1920 y 1925, se sustentó en la buena fe de quienes creyeron en una falsa profecía. Una falsa profecía que ilusionó a un gran número de personas que creyeron que no verían la muerte desde 1925, y además, que podrían ver a los fieles de la antigüedad resucitar primero. También es bueno recordar que este folleto Millones no era gratuito, tenía un costo de 20 centavos de dólar en 1920, lo que muestra que la sociedad Watchtower lucró con una mentira. Tomando como base lo que decía el folleto, muchos creyeron que quizás los restantes del rebaño pequeño recibirían su recompensa celestial para 1925. También se relacionaba dicho año con la esperada resurrección de los siervos fieles de Dios de antes del cristianismo para que sirvieran en la tierra como representantes principescos del reino celestial. Si aquello realmente sucedía, querría decir que la humanidad habría entrado en una era en que cesaría el dominio de la muerte, y millones de personas que entonces estuvieran vivas podrían esperar permanecer en la tierra sin morir jamás. ¡Qué feliz perspectiva! Aunque era una perspectiva equivocada, la comunicaron a otros con gran entusiasmo. Crear falsas expectativas no es algo de lo que sienta vergüenza la sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová. Por ejemplo, en el libro Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios, p. 632, la sociedad Watchtower cuenta el fracaso de esta campaña, con mucha alegría diciendo como sigue. Note que a esta organización religiosa no le importa si usted ha dedicado su tiempo y esfuerzo en difundir una idea falsa para el beneficio de sus líderes. Lo que quieren de usted es que la comunique con gran entusiasmo. Y si lo que usted predica no se cumple, lo importante es que fue una feliz perspectiva. El principal promotor de esta falsa profecía era quien en aquel entonces era el presidente de la sociedad Watchtower, Joseph Rutherford. Él era el principal responsable por lo que se publicaba en la literatura vendida por esta organización. Por ejemplo, La Atalaya, versión en inglés del 1 de abril de 1923. Caja de preguntas, en la página 106, dijo que se debería tener plena confianza en lo que se predicaba para 1925. Y se lee así en esta revista de La Atalaya del 1 de abril de 1923, página 106 como sigue.
tenemos más razón en creer que el reino será establecido en 1925, que aquella en la cual Noé tuvo para creer que habría un diluvio. Nuestro pensamiento es que 1925 está definitivamente establecido por las Escrituras. Como Noé, el cristiano ahora tiene mucho más en qué basar su fe, que en la fe de Noé en la venida del diluvio. El juez Joseph Rutherford fue un charlatán y deshonesto vendedor de falsas ilusiones. Sin embargo, ya que él murió en 1942, ahora es fácil limpiar su imagen. Pocos testigos de Jehová investigarán cómo fue su conducta durante su vida. Por ejemplo, en 1993 la Atalaya dijo sobre él lo siguiente. Bueno, aquí vemos el CD-ROM de la biblioteca de la Sociedad Watchtower con la revista de la Atalaya de fecha 1 de diciembre de 1993, con el artículo Ejemplos de humildad que debemos imitar, párrafo 17 que se lee como sigue. Otro fiel siervo de nuestros tiempos al que Jehová utilizó muchísimo fue Joseph F. Rutherford, mencionado al principio del artículo. Fue un valiente defensor de la verdad bíblica y, en concreto, del nombre de Jehová. Aunque se le conocía generalmente como el juez Rutherford, era un hombre humilde de corazón. Por ejemplo, en cierta ocasión hizo declaraciones categóricas tocante a qué acontecimientos podían esperar los cristianos en 1925. Cuando no se cumplió lo que le esperaba, dijo humildemente a la familia del Bethel de Brooklyn que se había puesto en ridículo. Cierto cristiano ungido que tuvo una relación bastante estrecha con él dio testimonio de que en repetidas ocasiones le escuchó disculparse, en conformidad con el espíritu de Mateo 5, 23, 24 tanto en público como en privado, por haber ofendido a otro cristiano con algún comentario imprudente. La persona que ocupa un puesto de mando tiene que ser humilde para pedir disculpas a sus subalternos. El hermano Rutherford dio un ejemplo magnífico a todos los superintendentes, sean de congregación, viajantes o de las sucursales de la sociedad. Esta apología en favor de Rutherford no muestra objetivamente los graves errores de un hombre que usó el nombre de Dios para lucrar con falsas esperanzas. Tampoco fue lo suficientemente humilde. El hecho de que él reconociera que hizo el ridículo durante su campaña sobre 1925, no tiene mucho mérito, ya que después de no cumplirse nada de lo que prometió, no le quedaba otra opción que reconocer que se equivocó. Además, no fue la única vez que propagó profecías falsas. Basta solo leer las falsedades propagadas en el libro El Misterio Terminado, que fue aprobado por él para que se vendiera por las calles. Por otro lado, Rutherford utilizó la revista La Atalaya para acusar a Olin Moyle de actuar como Judas y de ser un sirviente maligno o esclavo malo, porque éste le había enviado una carta donde describía los abusos de autoridad y la acumulación de privilegios materiales que ostentaba Rutherford. Olin Moyle, que trabajaba como abogado en las oficinas centrales de la Watchtower, pedía que Rutherford corrija esta situación de injusticia, pero lo que recibió fue una respuesta pública difamatoria, en la propia revista La Atalaya. Inclusive, la publicación concluyó que debían asumir las consecuencias quienes se unan a este esclavo malo. Cuando Olin Moyle le demandó a la organización por haber publicado estos adjetivos en su contra, Rutherford amenazó a Arthur Worley y otro miembro de las oficinas centrales, para que no dijera la verdad en el juicio, de tal manera que no se pudiera confirmar lo que Moyle denunciaba en su carta. Esto lo confesó después el mismo Arthur Worley. A pesar de esto, Olin Moyle ganó el juicio y la Watchtower tuvo que pagar una gran suma de dinero por haberlo difamado a él mundialmente en la revista de la Atalaya. El actual cuerpo gobernante de la sociedad Watchtower sigue teniendo la misma actitud de Joseph F. Rutherford, especialmente en lo que se refiere a perjudicar la vida de los jóvenes al instarlos a dejar sus objetivos personales para dedicarse a tiempo completo a propagar las mentiras de la organización. Por ejemplo, veamos lo que dice un extracto de las páginas 3 y 4, de la Atalaya del 15 de junio del 2014. Prepara el camino. Tomando buenas decisiones. Cuando la gente habla de alguien joven, a veces usa frases como lo tiene todo a su favor, se comerá el mundo, o llegará lejos.
Y es que los jóvenes por lo general disfrutan de buena salud, agilidad mental y un gran deseo de triunfar. La Biblia dice con razón: la hermosura de los jóvenes es su poder. Proverbios 20:29. Si un joven usa su talento y energía para servir a Dios, podrá alcanzar metas espirituales y ser feliz de verdad. Ahora bien, este mundo se fija mucho en el potencial de los jóvenes. Cuando un joven testigo de Jehová saca buenas notas, sus orientadores, sus profesores o sus compañeros de clase suelen presionarlo para que curse estudios superiores y logre triunfar en este mundo. O si tiene talento para algún deporte, es posible que traten de convencerlo. Afortunadamente, hay muchos jóvenes que han elegido el servicio de tiempo completo, y gracias a eso se sienten seguros y felices de verdad. Eric dice: me he unido a un enorme equipo de siervos de tiempo completo. Es el mejor equipo al que pueda pertenecer, y le doy gracias a Jehová por haberme ayudado a seguir el camino que lleva a la felicidad y el éxito verdaderos. ¿Qué hay de ti? En lugar de perseguir las metas de este mundo, ¿por qué no haces que tus caminos se vuelvan firmes haciéndote precursor? Mira el recuadro. Beneficios que la universidad no puede aportarte. ¿Cómo se sienten? Ellos admiten: es sorprendente lo mucho que disfrutamos llevando una vida más sencilla, haciendo lo que la organización de Jehová nos anima a hacer. Quédate en el camino que lleva al progreso espiritual. Salomón escribió: en cuanto a tus ojos, directamente adelante deben mirar, sí, deben mirar con fijeza directamente enfrente de ti. Proverbios 4:25. Igual que un conductor debe mantener la vista fija en la carretera, nosotros debemos evitar distracciones que nos impidan ponernos metas espirituales y alcanzarlas. ¿Cuáles podrían ser algunas de estas metas? Por ejemplo, el ministerio de tiempo completo. En las páginas 5 y 6 se muestran ilustraciones para motivarlo a dejar sus metas personales de superación profesional para trabajar gratuitamente, sin un sueldo decente, sin un seguro de vida y de salud, sin una pensión para su vejez. Nada de nada. Totalmente explotados por esta falsa organización religiosa vampiresca e indolente que no tiene ningún miramiento ni remordimiento de conciencia en explotar al máximo a sus trabajadores superintendentes, precursores y publicadores para enriquecer a la organización de la atalaya. Un capitalismo explotador en su máxima expresión por parte de esta empresa capitalista norteamericana con fachada de ser la única organización de Jehová en la tierra. Note cómo se le pide a usted que se desprenda de lo que usted tiene o anhela. Si usted quiere ir a la universidad, debe dejarla. Si usted tiene una casa grande, sería mejor venderla para dedicarse solo a la organización. Es cierto que Jesús dijo que los que permanecieran en su palabra serían sus discípulos, pero no dijo quienes permanecieran en los caprichos de una organización que los insta a propagar mentiras, serían sus discípulos. Ahora, comparemos lo que pide actualmente la Organización de los Testigos de Jehová, la Watchtower Sociedad Anónima, con lo que pedía el juez Joseph Rutherford a los Testigos de Jehová jóvenes en la revista La Atalaya del 1 de noviembre de 1938, en el párrafo 4 del artículo Fish the Earth, llenen la tierra, en la página 323, se lee como sigue. Deberían casarse ahora. Si en obediencia del mandato divino los Jonadab o la gran muchedumbre se casaran o crearan hijos después del Armagedón, ¿sería apropiado desde el punto de vista bíblico que lo hagan inmediatamente antes del Armagedón? La respuesta es no. Apoyada en la Biblia. Refiriéndose ahora al drama profético cuadro hecho en los días del diluvio, note que los 3 hijos de Noé y sus esposas no tuvieron, ni crearon hijos antes y durante el diluvio, y no lo hicieron hasta después. Después del fracaso de 1925, Rutherford todavía proclamaba que el fin del mundo era inminente, y tal como vemos, instó a los testigos de Jehová que estuvieran solteros, a no casarse para no distraerse de servir a la organización porque el Armagedón estaba a la vuelta de la esquina.
Por supuesto, el Armagedón no llega hasta hoy en día, y ya pasaron más de 70 años de esta insistente exhortación que ha sido abandonada por la sociedad Watchtower, pero las víctimas, quienes la obedecieron en su momento, probablemente ya murieron solteros y sin hijos que los entierren. Pero la sociedad siempre quiere mantener vivas sus falsas expectativas, y para esto habían predicho que en 1975 era muy probable que comenzaría el reino de 1000 años de Cristo. Esto lo sustentaban en la creencia de que en 1975 se cumplían los 6000 años de la creación del hombre. Entonces, al comenzar el séptimo milenio, comenzaría el reino milenario prometido, como un séptimo día de descanso que duraría 1000 años. En conformidad con esto, los líderes de la organización motivaron a los testigos de Jehová a vender sus propiedades para dedicarse a la evangelización, precursorado, a tiempo completo. En la revista Nuestro Ministerio del Reino de julio de 1974, en la página 3, la Watchtower Sociedad Anónima dijo como sigue respecto a la cercanía del fin del mundo para septiembre de 1975 como sigue. Y dice así en esta página 3. Hay informes de hermanos que están vendiendo sus hogares y propiedades y están haciendo planes para terminar el resto de sus días en este viejo sistema en el servicio de precursor. Ciertamente esa es una excelente manera de usar el corto tiempo que queda antes del fin de este mundo inicuo. Primera de Juan 2, 17. Aunque la cronología bíblica indica claramente que hemos llegado a la marca de 6000 años desde el tiempo de la creación de la primera persona humana, Adán, no nos dice cuánto tiempo después de ese acontecimiento llegó a su terminación el sexto día creativo y empezó el séptimo período día creativo, el gran día de descanso de Dios. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la creación del hombre y la de la mujer? La Biblia nos revela esto. Entonces, ¿qué significa esto? Simplemente lo siguiente. Que estos factores, y las posibilidades que permiten, nos impiden decir con positiva seguridad cuánto tiempo transcurrió entre la creación de Adán y la de la primera mujer. No sabemos si fue un tiempo breve como un mes, unos meses, un año o hasta más. La Atalaya, 1 de diciembre de 1976, artículo. Manteniendo un punto de vista equilibrado del tiempo, extracto de los párrafos 17, 19 y 25. Llegó el año 1975 y muchos que vendieron sus propiedades y dejaron los estudios superiores, se arrepintieron. Un buen número de testigos de Jehová abandonaron la organización. Por supuesto, la organización encontró una excusa para su nuevo error profético, y lo publicó al año siguiente de su fracaso en la Atalaya, de fecha 1 de diciembre de 1976, artículo. Manteniendo un punto de vista equilibrado del tiempo, extracto de los párrafos 17, 19 y 25 que se lee como sigue. En la Atalaya de fecha 1 de diciembre de 1976, página 728 con el artículo. Una base sólida para confianza. Extracto de los párrafos 11, 13 y 15, se resume como sigue a continuación. Puede ser que algunos que han estado sirviendo a Dios hayan planeado sus vidas en armonía con un punto de vista equivocado de precisamente lo que habría de suceder en cierta fecha o en cierto año. Es posible que, por esta razón, hayan postergado o desatendido cosas que de otra manera habrían atendido. Pero no han caído en la cuenta del objeto de las advertencias de la Biblia en cuanto al fin de este sistema de cosas, al pensar que la cronología bíblica revela la fecha específica. Quiso decir Jesús que deberíamos ajustar nuestros asuntos financieros y seglares a fin de que nuestros recursos simplemente nos llevasen hasta cierta fecha que pensáramos que hubiera de marcar el fin. Si nuestra casa está experimentando grave deterioro, deberíamos dejarla así, suponiendo que solo la necesitaríamos unos meses más. O, si alguien de la familia posiblemente necesita atención médica especial, deberíamos decir, bueno, vamos a postergarlo porque está muy cerca el tiempo en que este sistema de cosas terminará. Esa no es la clase de pensar que aconsejó Jesús. Debe concentrarse ahora en ajustar su punto de vista, al ver que no fue la palabra de Dios la que le falló o lo engañó y le trajo desilusión, sino que su propio entendimiento se basó en premisas incorrectas.
Es verdad que Dios no falló o los engañó, pero es cobardía por parte de la sociedad haberles dicho a sus víctimas miembros credulones testigos de Jehová, después de 1975, que fue su propio entendimiento en que se basó en premisas incorrectas. Sabemos bien que los testigos de Jehová no basan sus expectativas en su propio entendimiento, sino en lo que propaga la literatura que se les impone, y que está escrita por los líderes de la Watchtower, el esclavo. Esto muestra que las exhortaciones actuales de abandonar metas personales universitarias, o propiedades materiales, es una táctica antigua de mantener a los testigos de Jehová despojados de individualidad, y se queden ignorantes para manipularlos a su voluntad. Pero tome en cuenta que el día que usted se arrepienta de haber dejado todo por esta organización, ellos le dirán que fue su propio entendimiento el que lo llevó a eso. La organización siempre se lavará las manos de la culpa y se las echará a usted mismo por credulón y baboso. No sea usted un tonto útil de esta falsa organización religiosa con fachada de ser la única organización de Dios en la tierra que solo busca manipularlo a voluntad para enriquecerse a costa de usted. Piénselo muy bien antes de meterse a testigo de Jehová. Le robarán su vida y su futuro personal a que usted tiene derecho. Muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.